Pues muchas gracias a todas y a todos por haberse conectado. Estamos muy contentos de recibirlos en esta segunda plática que vamos a tener en nuestro foro. Desde la Cámara de la Industria Editorial Mexicana, nos complace recibirlas. Y en esta ocasión, el tema son los audiolibros. Y vamos a tener al director de una empresa aliada a la Cámara que ha trabajado de manera incesante para poner este tema sobre la mesa y le damos la bienvenida a Carlos Rojas Urrutia. En este sentido, me gustaría comentar que el objetivo de la plática es que dar y reconocer la importancia que los formatos de audio, audiolibros en particular, cada vez tienen mayor relevancia y es uno de los focos más prometedores en idioma español. Por ello, los editores debemos plantearnos comenzar a incluir en nuestros proyectos este modelo de comercialización desde todos los ángulos y aristas. En este espacio, Carlos Rojas, jefe de contenidos en español de Zebralution, nos va a compartir datos, experiencias y opciones para trazar un camino que expanda las posibilidades de los formatos de audio en lugar de limitarlas. A manera de contexto, me gustaría presentar y dar un poco el background de Carlos, quien es periodista y ha colaborado en áreas comerciales y de promoción de diversas librerías mexicanas. Fue director de MBA en América Latina, una subsidiaria internacional de herramientas para la industria editorial que cuenta con inversión del área de negocios de la Feria del Libro de Frankfurt. Actualmente es jefe de contenidos en español de Zebralution, distribuidor alemán de audiolibros, música y podcast. Además, es socio fundador de Lecturable, agencia mexicana de diseño de estrategias para la industria del libro. Entonces, Carlos, bienvenido. Pero antes de darle la palabra a Carlos, nos queremos hacer de su conocimiento y que nos permitan un pequeño comercial. Dado que Zebralution es un aliado del Foro de Innovación Editorial 2023, estará ofreciendo un taller gratuito cómo vender y producir audiolibros que se llevará a cabo el próximo martes 1 de agosto a las 11 de la mañana para que lo vayan apuntando en su agenda. Y es importante mencionar que el enlace para registrarse en este taller se estará colocando a lo largo de la charla, ¿sí? Recordarles también que al final de la sesión les vamos a solicitar, les vamos a pedir, como siempre, su apoyo para que nos puedan apoyar para ir contestando una encuesta de opinión y les invitamos a poderla responder. Entonces, dándole sin más preámbulo y para que aprovechemos el tiempo, Carlos, bienvenido y adelante, por favor. Gracias, Antonio. Hola, hola, ¿se me escucha? Espero que sí. Sí, te escucho. Adelante. Gracias. Buenos días a todos. Gracias a la Canien por la invitación. Como ya dijo Antonio, yo ahora mismo trabajo en Zebralution, que es un distribuidor de audio. Y bueno, queríamos aprovechar este espacio para hablar sobre todo de los audiolibros. Como dijo Antonio, es verdad que hay un tema o hay un auge como para hablar del formato del audiolibro en todos los idiomas, particularmente en español en años más o menos recientes. Y bueno, es lo que yo les quiero compartir. Hice una presentación que tengo aquí. Y bueno, haré una presentación. Hay un chat por ahí. Si alguien quiere hacer preguntas, yo estaré atento al chat. Y esta charla, estos minutos que hablaré, es para hablar de los audiolibros. Cuando digo nuestros audiolibros, se refiere a los audiolibros en español. Entonces, esta charla se llama Que nuestros audiolibros se escuchen. Se divide en 4 momentos, o sea, lo que más allá de explicar o dar cifras, porque en realidad no podemos dar cifras sobre el mundo del audiolibro, el negocio del audiolibro en español, podemos saber dónde estamos, qué está pasando en el mundo con el audiolibro y en particular con el español, qué creemos desde Zebralution que va a suceder pronto, en ese ámbito qué pueden hacer los editores, y luego un ejemplo de lo que estamos haciendo en Zebralution, retomando esas 3 cosas, pues pensando en qué es lo que se debe hacer en este formato. Rápidamente, ya se explicó que yo trabajo para Zebralution. ¿Cuál es el camino o qué es Zebralution? De manera muy rápida, hasta ahora, bueno, en 2004 nace la empresa de Zebralution como uno de los primeros distribuidores digitales
de música. O la compañía viene de una producción musical análoga. En 2004 se convierten en uno de los primeros distribuidores digitales de música en el mundo. Es cuando existía solamente, por ejemplo, Napster, ¿no? Luego en 2010 inician o llevan ese modelo de la distribución de la música a la distribución de audiolibros, con lo cual desarrollan diferentes herramientas para promover los audiolibros como si fueran música. La compañía avanza hasta 2018, donde se abre una nueva división de Sobrelution para hablar de los podcasts. Así es que ahora Sobrelution es un distribuidor de música, audiolibros y podcast. En 2019, Sobrelution adquiere una empresa de tecnología que desarrolla las métricas y analytics con las que ahora contamos. Luego Sobrelution se convierte en 2019, a finales de 2019, en parte de Gema. Gema es la agencia de derechos alemana, que ahora es la dueña de Sobrelution. En 2020 se refuerza el área de audiolibros. Después de la pandemia hubo un crecimiento muy importante de audiolibros. Alemania es uno de los lugares donde más audiolibros hay, es el segundo mercado de audiolibros más grande después de Estados Unidos. Así que se reforzó a partir de la pandemia, con los números se reforzó el área de audiolibros, y en 2022 empezamos a desarrollar un proyecto para América Latina para desarrollar los audiolibros en español y que haya un modelo de negocio para este formato. Eso es un panorama, además de quién soy yo, dónde trabajo, que es Evolution. Ahora, ¿dónde nosotros vemos que estamos en relación al audiolibro o al modelo del audiolibro de manera muy general en el mundo? Primero, es importante que hay muchos más contenidos disponibles en el mercado, contenidos de audio, contenidos de voz, pueden ser podcast o audiolibros, no necesariamente en español, pero como hay una audiencia que está buscando audiolibros, hay un incremento muy notable de contenidos. Los consumidores de audio pasan cada vez más tiempo escuchando ya sea audiolibros o podcast, eso que llamamos spoken word. Cada vez hay más consumidores y por tanto se están generando más contenidos. De manera general, los modelos de suscripción y los streamings de música, es decir, la reproducción, es donde la gente consume el audio. La gente no está necesariamente comprando audiolibros o música o discos, está suscribiéndose a plataformas donde puede escucharlo. Spotify es el rey, digamos, de eso, pero es que uno ya no compra los discos. Asimismo, ya no se compran los audiolibros, ya no entra uno a una tienda a comprarlos, sino que los modelos donde se reproduce son los que están convirtiéndose en los más habituales en muchos territorios. Ahora veremos algunas especificidades donde todavía no es así. ¿Dónde estamos en el tema de los audiolibros todavía en el mundo? Bueno, primero que nada, como ahora la reproducción es donde se están consumiendo los audiolibros, el mundo del audiolibro o los editores dedicados al audiolibro, incluso las plataformas, están buscando cómo aplicar las herramientas del modelo de la música para llegar a esas nuevas audiencias. No tratar de estar o de tener esos contenidos en las propias plataformas de música y tratar de promoverlos como se promueve la música en esos lugares. Las plataformas y los editores, los grandes editores que están consolidados, buscan convertirse en jugadores globales, en los más importantes. Spotify está cambiando, ahora está haciendo un proyecto para para el audiolibro en inglés, que tiene que ver con la descarga o tiene que ver con un modelo de negocio que no va a ser el mismo que ahora tienen para la música. Ahora mismo en Spotify hay audiolibros en todos los idiomas. Lo que están haciendo en el idioma inglés es crear una plataforma única para audiolibros de Spotify, que todavía no sabemos cómo va a suceder, pero se trata de aplicar las herramientas que Spotify sabe utilizar para la música para el audiolibro. Ese es un ejemplo de cómo las plataformas y los editores están buscando convertirse en jugadores globales a través de aplicar para el audiolibro el modelo de la música. Y cada vez hay más demanda de contenidos en español. El español es la tercera lengua más hablada en el mundo. Es lógico que si está incrementándose el número de contenidos y la cantidad de usuarios, se necesiten contenidos en español. Pero en este momento, nosotros los editores en español
los mexicanos, pero también los colombianos y los chilenos y los argentinos, están produciendo muy pocos audiolibros. Solamente las grandes editoriales lo están haciendo y los pequeños y medianos editores todavía no han llegado a ese formato. Eh, no podemos comparar un mercado con otro, perdón, pero sí podemos establecer ciertos parámetros o ciertos rangos de qué sucede en otros lugares. En Estados Unidos existe la Audio Publishers Association. Estados Unidos es el mercado más grande de audiolibros. Estos son 5 datos relevantes del último informe que hizo la Asociación de Editores de Audiolibros de Estados Unidos. Las regalías del proyecto o del producto audiolibro ahorita suman 1.6 billones de dólares. Eso es lo que vale el mercado del audiolibro en Estados Unidos. Las regalías de un año a otro se incrementaron en un 25%. Actualmente hoy, o el año pasado, pues se produjeron 74,000 audiolibros en Estados Unidos. Solo para tener el rango, en los mejores cálculos, se predice que hay más o menos 30,000 audiolibros disponibles en idioma español que se han creado y que están distribuidos de alguna manera en alguna tienda y se pueden consumir. Hay más o menos 30,000. Solamente en un año en Estados Unidos se produjeron 74,000 audiolibros. 40% de las personas que escuchan audiolibros están suscritos a una plataforma de audiolibros, específicamente, como Audible, digamos. Eso significa que 6 de cada 10 escuchas de audiolibros no están en las plataformas de audiolibros necesariamente. Otro dato es que más de la mitad de las audiencias de esos contenidos son menores a 45 años. Es gente más joven que la que lee los libros, esos consumidores. Y de 5 años para acá, el consumo de audiolibros creció casi prácticamente en un 100%, en un 94%. Ese es un panorama de cómo está el mundo del audiolibro. Claro que en el mundo del audiolibro de Estados Unidos cabe, por supuesto, el audiolibro en español. Hay audiencias hispanas que han crecido mucho en el formato del audiolibro. ¿Qué está pasando en España y en América Latina? Bueno, 4 cosas importantes están sucediendo. No es un mercado que esté consolidado, tenemos muy pocos audiolibros, pero ¿qué está pasando con esos que tenemos? Bueno, primero, los usuarios. Los usuarios de streaming de música y de audio se incrementan de manera exponencial. Hay 30 millones de usuarios de Spotify en México. Hay 50 millones de YouTube. Hay un montón de usuarios que ya están consumiendo audio y que ya están consumiendo spoken word, eso que se llama spoken word, que hay podcast, audiolibros, cuentos, videos, ¿no? Ya están consumiendo. Como decía, hay dos, digamos, hay 2 tamaños editoriales. Una, las grandes editoriales transnacionales, ellos producen audiolibros, o sea, Random House y Planeta están produciendo audiolibros, pero esos audiolibros están sujetos a políticas o exclusividades que dejan fuera los modelos de suscripción o de reproducción. Solamente están vendiendo sus libros a través de descargas directas. Por otro lado, los editores medianos y pequeños comienzan a interesarse en el formato, pero todavía no están produciendo audiolibros. En ese panorama aparecen unos nuevos productores de audiolibros, los self-publishers, los autopublicados. Así como hay gente que autopublica sus libros, empieza a haber mucha gente, pequeños autores, que están produciendo sus audiolibros y los están poniendo en las plataformas. Eso está sucediendo ahorita. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, como yo decía, existen algunos contenidos en español, algunos audiolibros en español. Ahora pero creo que es importante decir que ha habido unas experiencias previas. Las primeras experiencias que tuvimos con los audiolibros sucedieron hace 5 o 6 años, cuando plataformas como Storytel, Audible, Script consiguieron muchos contenidos para subir en sus plataformas. Esa fue la primera vez que se hicieron como audiolibros pensados para la distribución digital. Eso fue una experiencia previa. Esa perspectiva de la experiencia previa
Eh, la trato de resumir en estos 3 puntos. Hubo una venta de derechos para que los editores entraran al formato en una cosa que era un adelanto de regalías. Eh, las plataformas compraban el contenido en exclusiva, daban un adelanto al editor para que le cediera ese contenido en ese formato y el editor únicamente se quedaba con ese adelanto de regalías. Lo que sucedía después con ese producto ya no sabía qué sucedía, porque en realidad lo que el editor hizo fue ceder ese formato a la plataforma de manera exclusiva. Esa plataforma pues hizo lo que procuró vender ese contenido, pero luego el editor perdió interés en ese retorno de inversión. ¿Cuánto tiempo tomaba retomar eso o cómo se tenía que promover el audiolibro? Es algo que el editor quedó fuera de eso. El editor quedó fuera, desconoce o no hay conocimiento de cómo es la cadena del audiolibro, cómo se produce un audiolibro, cómo se distribuye y cómo se promueve. Al ceder su contenido, quedó fuera de esa perspectiva. Eso hizo que los editores, después de ceder esos contenidos a ese formato del audiolibro, no siguieran haciendo audiolibros. Eso por un lado. Ahora hay que decir que hay editores que están muy interesados en el formato y que quieren entrar a él, pero todavía hay mucha incertidumbre de cuál es el modelo de negocio que necesite el audiolibro, en cuánto tiempo se recupera la inversión, cómo se puede calcular que es exitoso, qué contenidos van a ser exitosos. Sobre todo la pregunta es, ¿cuál es el modelo de negocio exitoso para un mercado como el mexicano, el latinoamericano y el español en general? No lo sabemos, la verdad, porque no hemos tenido suficientes contenidos para probar los modelos de negocio. Sabemos lo que existe en otros mercados. Sabemos que en Estados Unidos todavía el mayor porcentaje de ventas se da en descargas directas y en compras de bibliotecas. Estados Unidos es el mercado más grande del mundo. El segundo mercado más grande del mundo es Alemania. Y sabemos que ahí no son descargas ni bibliotecas, sino streamings en plataformas de audio. La gente escucha en lugares que no solamente escucha audiolibros, sino muchos tipos de contenidos. Y la tercera son los países escandinavos. Es en la región donde más porcentaje de la industria editorial del libro son audiolibros. En Suecia, por ejemplo, el 64% de la facturación de libros son audiolibros. Es el país donde más sucede eso. Y ahí lo que rifa es las plataformas de suscripción específicas de audiolibros, porque hay muchísimo consumo. ¿Qué es lo que va a pasar en nuestro idioma español? Pues es muy difícil saber. Lo que nosotros decimos es que en estos desafíos del audiolibro, primero hay que tomar en cuenta esas experiencias previas, es decir, hay que evitar quedar fuera de cómo se produce la cadena del audiolibro. Y por otro lado, pues, ¿cuál es el modelo de negocio? Lo sabremos aplicando todos los modelos de negocio posibles. En eso estamos. ¿Qué es lo que creemos que va a suceder pronto en el formato del audiolibro? En el mundo, pero también en español. Llegará un momento en que todos los libros estén disponibles en formato de audio, que los editores, así como tienen un ebook, así tengan un audiolibro. Ahí va a ser muy importante, por supuesto, el uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a hacer dos cosas. Una es, por supuesto, reducir los costos de producción. Ahora mismo hay muchos proyectos andando de cómo la inteligencia artificial narra los audiolibros. Hay que decir que todavía hoy, tal vez mañana cambia, pero en este momento la inteligencia artificial no tiene el potencial de la emoción humana. Es verdad que hay audiolibros que necesitan emoción humana, como la literatura. Hay otros que tal vez la necesitan menos, otro tipo de formatos. Eh, Va a reducir los costos de producción sin duda, pero todavía es incierta cómo va a ser la calidad y el potencial de esos contenidos. Lo que sin duda va a hacer la inteligencia artificial es afinar las herramientas de promoción para encontrar audiencias específicas. Volvemos al uso de los metadatos. ¿Cómo leen las máquinas el contenido que tenemos
y el usuario o el escucha o el lector al que queremos llegar. Eso va a ayudarlo a hacer la inteligencia artificial, sin duda. Pronto, pronto, por esa utilización, estamos seguros que los libros van a estar disponibles, casi todos los libros, en formatos de audio. Todo está cambiando en el mundo y por supuesto que las formas de consumo también. ¿Qué creemos que sucederá pronto? Primero, hay que considerar un hecho, que no digo yo, sino todos. Los hábitos y características de los escuchas son distintos, están cambiando. Todo pasa por lo digital, todo. Escuchar contenidos de palabra hablada, ahora, para las generaciones más jóvenes, se convierte en una experiencia más cercana a escuchar música que a leer un libro. Escuchar un libro para ellos es más escuchar música, es decir, consumir un libro es más poner una canción que ir a una librería a comprar un libro. Eso no significa que no lo consuman, significa que lo consumen de manera distinta. La experiencia es distinta. El audio va a volver a ser una opción de entretenimiento en casa, el formato hablado. Eso está pasando en esto que decía, en los países, o sea, los formatos en Estados Unidos, en Alemania, en los países escandinavos, se vuelve a las series, contenidos que son seriados. Los contenidos para niños, por ejemplo, ahí tienen mucho potencial porque se vuelve otra vez un lugar donde si ya escuchas música, puedes escuchar audiolibros, puedes hacerlo una forma de entretenimiento en casa. Para eso los asistentes de voz como Alexa van a ser muy importantes para encontrar esos contenidos. Pedirle a Alexa que te lea un cuento o pedirle a Alexa que busque un libro para niños para tus hijos. Esas formas de consumo hay que tomarlas en cuenta. Los asistentes de voz, eh, la experiencia de escuchar música, los hábitos de consumo digitales, hay que tomarlos en cuenta para pensar en producir audiolibros. ¿Qué va a suceder en el tema de los audiolibros de promoción y marketing? Cómo van a encontrar esas audiencias, esos formatos? Bueno, parece obvio, pero el uso de los influencers y las estrategias digitales como herramientas clave. Si existen los booktokers para libros físicos, claro que existen para los audiolibros. Hay que usar influencers, autores, narradores para hacer esas estrategias que deben ser clave. Es obvio lo que voy a decir, pero todo está en un entorno digital, todo hay que promoverlo en un entorno digital, donde hay muchos jóvenes. Los editores y los autores se acercarán al formato del podcast como herramienta de promoción. Ahora es muy popular hacer podcast. Muchos editores lo están haciendo, muchos autores, pero el podcast tiene el problema que todavía no se encuentra una forma de monetizarlo en realidad o de una manera sencilla, quiero decir. El podcast se monetiza o bien que alguien lo compre para hacerlo otra vez exclusivo, que Audible compre un podcast para que solo esté en esa plataforma, o bien que sea un podcast que está en todas las plataformas, pero que cobra publicidad, que cobra cortinillas de publicidad. No es tan sencillo monetizarlo como el audiolibro, que se puede monetizar como la música en números de tracks que se reproducen. El podcast todavía no. Sin embargo, es una muy buena herramienta de promoción. Lo que pasa es que será necesario que la herramienta de promoción, bueno, perdón, promueva contenidos que existen. Es decir, eh, que uno tenga un podcast donde habla de un libro y luego pueda decir, escucha el audiolibro en cualquier plataforma o en esta. En fin, tiene que estar vinculado. Se va a vincular el formato podcast con el formato audiolibro. Y lo que ya está pasando es que los grandes jugadores buscarán montar sus propias plataformas de distribución y reproducción como un primer paso para explorar el modelo de negocio. Ellos, más que entrar en plataformas que ya distribuyen o reproducen, van a buscar hacer las suyas propias como un primer paso para explorar el modelo. Perdón, aquí hay algunas preguntas en el chat que contestaré rápidamente.
¿El uso de la inteligencia artificial para la narración de los libros está autorizado por derechos de autor o está regulado? Está regulado. Uno no puede publicar un libro con inteligencia artificial sin decir que no es inteligencia artificial. Y de hecho hay algunas plataformas como Audible que no aceptan formatos de inteligencia artificial. Eduardo Rojas dice, hasta donde sabemos, no se puede registrar la obra de audio digital, lo cual pone en riesgo el plagio del mismo. Al no poder protegerlo, cualquiera lo podría revender. Yo no tomaría riesgos. Sí, yo tampoco. Y la obra de audio original es un formato de libro y está registrado con un ISBN. Todo formato de audiolibro que nosotros vendemos está registrado con un ISBN, por supuesto. Una persona que se dedica a cuentacuentos puede desarrollar, dice Salvador Robles, una persona que se dedica a cuentacuentos puede desarrollar su audiolibro, registrarlo y subirlo a una plataforma generando ganancias. Pues la verdad es que sí, no sube como un formato audiolibro, pero sube como un contenido de audio. Y lo que está pasando es que los audiolibros compiten, de hecho, con ese tipo de contenidos de audio. Dice Gabriel Rico, se habla poco o nada de las personas que ya no pueden leer por vista cansada, debilidad visual o ceguera, cuando son millones de personas. ¿Por qué se las excluye siempre en los análisis de mercado del audiolibro? Eh, Tienes razón, Gabriel, pero no creo que se les excluya, sino que más bien o sea, no se les cuenta como, tienes razón, no se les cuenta particularmente, pero seguramente ellos están contenidos en esas cifras de usuarios de audio. ¿Cómo lo utilizan? Es una palabra, es decir, cómo lo haces accesible a ellos, eh, tal vez implica otro tipo de discusiones, pero tienes razón. El formato del audiolibro es incluyente y accesible, por supuesto. Hasta ahí las preguntas. Perdón por ese pequeño cacho. Y esto es lo que decíamos como qué creemos o qué vemos que está pasando, qué vemos que va a suceder pronto. Y en ese contexto, ¿qué es lo que pueden hacer los editores? Eh, lo que nosotros creemos es que los editores deben probar el formato. Es verdad que todas las plataformas nos piden que entreguemos contenidos en español. Hay una urgencia de contenidos en español y los editores tendrían que empezar a hacer esos formatos. Nosotros creemos que los editores deben probar ese formato en modelos de producción, de distribución y promoción que se alejen de la exclusividad, que traten de que produzcan del modo que quieran, que lo distribuyan en todos los lugares posibles y que se les ofrezcan herramientas de promoción para todos esos lugares posibles. Ese es el modo de probar el formato. Por supuesto que hay que encontrar y dar prioridad a títulos con posibilidad de ser exitosos en formato de audio. Nosotros decimos como audiolibreables. ¿Qué es lo que se vende en el audiolibro? La verdad es que otra vez no tenemos los números del modelo en español como tal, pero tenemos los márgenes de todo el mundo y lo que vende es lo que se vende normalmente en las librerías, ¿no? Los thrillers policíacos, la novela romántica, la novela juvenil, cosas como de bienestar en general, novelas, o sea, literatura, ¿no? Preferentemente literatura bien conocida o de autores conocidos localmente. Eso es lo que se vende. Hay que procurar que esos sean los contenidos que se hacen formatos periodismo narrativo, ¿no? En formatos de audio. Eh, Hay que ajustar una vez que uno tiene esos contenidos, hay que ajustar estrategias de promoción y utilizar las herramientas digitales. Hay que pensar el audiolibro como música, como promover música, más que como promover un libro. Por lo tanto, hay que ajustar las estrategias de promoción, hay que aplicar las herramientas digitales a un modelo que se parece más, ¿no? A el concepto poner una canción que abrir un libro. Y todo está cambiando en el mundo del audiolibro. Como ya decía, Spotify está haciendo un proyecto. Nosotros vemos como muchas plataformas de diversas partes del mundo que ya son muy importantes en sus países, están tratando de abrirse a otros lugares. Todo está cambiando en el modelo del audiolibro.
incluso en los lugares consolidados, se está moviendo mucho. Por lo tanto, creemos que hay que mantenerse atento a a las ideas disruptivas y recibirlas con una mente abierta. Probar todo. Hay que probar el formato del audiolibro. Eh, eh, Vamos a tener que llegar ahí por cómo está cambiando el consumo de contenidos. Eh, Hay que mantenerse atento a lo que sucede y probarlo todo. Bueno, aquí voy a hacer una pausa. Eh, no sé si quieran generar algunas preguntas a partir de lo que he dicho. La siguiente parte, esto de qué hacemos en Sobreallusion, es explicar lo que hacemos a partir de tener ese panorama o lo que creemos que está sucediendo, cómo estamos promoviendo los audiolibros, porque es lo que creemos que es lo que hay que hacer a partir de esta explicación de lo que vemos. Cristina Vázquez dice, las personas siempre buscamos tener más interacción con la tecnología. ¿Crees que durante la escucha del audiolibro se permitirá esta interactividad en un futuro, sobre todo en audiocuentos? Pues no lo sé. Hay proyectos muy interesantes de interacción, en particular de libros para niños, pero diría que seguramente sí, la interacción es muy importante. Ahora, nosotros no tanto en el audiolibro. Yo creo que el audiolibro va a ser siempre un formato como el libro. Leer es un acto más o menos, bueno, solitario. El audiolibro también, pero luego compartir el audiolibro, compartir la lectura, es un acto social. Eso es lo que va a pasar. Ahora voy a explicar un proyecto que hacemos en Sobreallusion que se llama Lismio, que es justamente cómo socializar los audiolibros, las lecturas de audiolibros. Virginia Krasniansky pregunta, ¿existen puntos de venta, digo librerías, que vendan audiolibros y en qué formato? Sí, claro que sí. Gandhi vende audiolibros, tiene una asociación con Kobo para vender audiolibros, entonces todo el catálogo que está disponible en Kobo está disponible a la venta en México en Gandhi. Claudia Alcalá los invita a registrarse al taller sobre cómo producir y vender audiolibros, que es el próximo martes 1 de agosto. Si me ayuda Claudia, aquí está. El martes 1 de agosto a las 11 de la mañana. Ahí como comercial final, este, invitaré, o sea, porque es un poco hacer un panorama de la producción en sí de los audiolibros, luego la distribución y luego la promoción. Invitaré a a una compañera de Chile que se llama Cristina Flores, de Audiobook. Audiobook es uno de los pioneros productores de audiolibros en América Latina, para que nos hable de la producción de audiolibros. Y bueno, para terminar esta parte, es qué hacemos en Sobreallusion. Nosotros lo que estamos haciendo, yo decía, desde 2022 empezamos a producir audiolibros en español, en realidad a entrar al mercado en español. Sobreallusion, como ya decía, opera en alemán, en inglés, en holandés, en francés, y empezamos a desarrollar un proyecto para desarrollar el mercado del audiolibro en español. Esto es el modo en el que lo hacemos. Hacemos estas 4 fases y trabajamos con los editores en español, particularmente en México, porque yo estoy aquí, para que existan los audiolibros. Primero, invertimos en el proyecto. Hacemos un proyecto de inversión conjunta con editores de América Latina y España. Apoyamos con hasta el 50% de los costos de producción para generar contenidos. No podemos pagar el contenido del editor porque ese contenido debe ser del editor y el editor debe estar involucrado en él, pero podemos apoyar a pagar una parte de esa producción y recuperarle las regalías que generen esos contenidos. Luego hay que producir los audiolibros. Nosotros solamente somos distribuidores, pero nos asociamos con productores locales. Uno de ellos, como decía, es Audiobook, a quien invitaremos al taller. Nos asociamos con productores locales que nos garantizan 3 cosas. La calidad del contenido que hacemos, un precio accesible, un poco más bajo que el que hay en el mercado por horas de producción de audiolibros, así se mide la producción de audiolibros, y
Sobre todo, lo que más nos importa es que ellos acompañen a los editores durante el proceso de producción, que los editores entiendan cómo es el cuidado editorial que hay que aplicar a un audiolibro. Una vez que está listo el audiolibro, lo distribuimos. Ponemos los contenidos de nuestros editores en todas las plataformas de audio, audiolibros y música. Aprovechamos todos los modelos de negocio para encontrar nuevas audiencias. Hacemos que los audiolibros estén en todos los lugares posibles, bibliotecas digitales, plataformas de música, plataformas exclusivas, plataformas abiertas, todos los canales. Y una vez que ya están ahí, los promovemos. Creamos contenidos en torno a esos audiolibros, promovemos una red de audiolibros para socializarlos, que ahora explicaré, analizamos datos y hacemos contacto con las plataformas para crear un ambiente colaborativo en el entorno del audiolibro. Esas son las 4 cosas que hacemos en el proyecto de Zebralution para apoyar a que existan los audiolibros. Queremos que los editores lo hagan, podemos apoyar al inicio de la producción, pero es importante que los editores sepan que tienen que invertir, tienen que producir, luego tienen que distribuirlo y finalmente promoverlo. Eso es lo que hay que hacer para que el modelo de negocio de un audiolibro suceda. Es muy importante el marketing. Nosotros, particularmente en Zebralution, explico esto porque explico Lismio, que es una herramienta que nosotros desarrollamos. Lismio es una herramienta de marketing creada para descubrir y compartir audiolibros para editores, autores y escuchas. Lismio es una plataforma en donde no importa dónde escuches los audiolibros, tú puedes compartir qué es lo que estás escuchando. Se trata de generar algo que llamamos comunidad Lismio, un espacio para que otra vez los editores, los lectores, los escuchas, los distribuidores y promotores de lectura compartan sus audiolibros favoritos y las plataformas donde los consumen. Voy a abrir clic a la liga. Esto es Lismio. En Lismio uno puede navegar, no importa aquí cuáles sean, dónde estén los audiolibros o quién los distribuya. Uno puede entrar, hacer sus propias bibliotecas y promover los audiolibros que uno lee en las plataformas que uno encuentra o busca. Eso es lo que hacemos. Uno puede ir creando bibliotecas a partir de lo que le gusta, sus artistas, las series, creas un perfil y se desarrolla. Aquí se van poniendo audiolibros que nosotros distribuimos, por supuesto, en todas las tiendas, pero que la gente encuentra donde escucha. Esto por donde estoy navegando es en español y por supuesto que funciona para los otros idiomas. La verdad es que de manera más robusta en inglés en alemán y en inglés. Aquí están todos los libros que encontramos o que la comunidad Lismio va compartiendo. Perdón. En audiolibros. Es una manera de socializar la lectura del audiolibro, como yo decía. Luego hay que promover de manera unitaria los audiolibros. Creamos interfaces como esta que tienen a la izquierda. Este es un pequeño video de una rápida navegación en Twitter, que ahora es X, donde la autora de este libro está promoviendo el libro en un video. Hay una liga a este tipo de landing o este tipo de formatito. En este formatito se puede escuchar un fragmento del audiolibro, pero también te vincula a todas las tiendas donde puedes encontrar el audiolibro. Es una manera de tener una herramienta para redes sociales donde tú estás vinculando a que en cualquier plataforma que esté suscrita la persona encuentre el audiolibro que tú estás promoviendo. Y luego, esto es rapidísimo, pero esto es muy importante tener métricas, ¿no? Como saber en dónde, qué está escuchando qué persona, cuáles son los géneros, en qué territorios. Aquí yo hice un video rapidísimo de cómo filtras. Esto es digamos, un panorama general nuestro, ¿no? Qué está funcionando en español, cuáles son las regiones, etcétera. Estas 3 cosas son un ejemplo de cómo hacemos ese marketing. Lo que es importante de aquí es cuáles son esos pasos, ¿no? Para tener o hacer un audiolibro. Hay que invertir en él, hay que producir, hay que distribuirlo y luego hay que promover.
Estos pasos son un poco lo que nosotros tratamos de hacer en Zebralution. Eh, esta, habíamos calculado más o menos 40 minutos de esta presentación, que de hecho aquí termina. Podemos ahora hacer pasar a las preguntas antes de terminar. Ay, perdón. Este pequeño video que les muestro es un poco un resumen de qué es Evolution. Espero que se escuche. Dura un minutito. En el mundo de hoy, cada vez más gente escucha audiolibros. Pero ¿cómo pueden los editores asegurarse de que sus audiolibros lleguen a los escuchas? Esto es Zebralution, su socio global para distribuir y promover audiolibros. Trabajamos con los editores para hacer que sus libros lleguen a más personas en más lugares que nunca. Somos socios preferentes de las plataformas de contenido de audio más populares del mundo y tenemos las relaciones adecuadas para garantizar que sus audiolibros estén bien ubicados y destaquen siempre. Pero hacemos más que distribuir. Analizamos, hacemos estrategias y desarrollos. Somos expertos en encontrar soluciones hechas a la medida para nuestros socios editores. También somos creativos, especialistas en marketing y amamos los audiolibros. Es por eso que creamos Lismio, nuestra red multicanal para promover y descubrir audiolibros. Lleve su proyecto de audiolibros al siguiente nivel con Zebralution. Descubra cómo en zebralution.com. Y bueno, eh, esa fue mi presentación antes de, bueno, muchas gracias. Eh, si hay algunas preguntas que hay, están aquí en el chat. Voy a leerlas si nadie tiene algo que decir. Ok. Gabriel dice, Gabriel Rico. La lucha por la atención de las personas que buscan entretenimiento la ganan las redes sociales, plataformas de streaming, videojuegos. El libro en sus diversos formatos, impreso, ebook, audiolibro, tiene la batalla perdida. ¿Por qué seguir con la estrategia de vincular la lectura con el entretenimiento? Eh, bueno, es que yo creo que lo que habría que hacer es vincular esos formatos con las redes sociales, con las plataformas de streaming y con los videojuegos. No sé si la batalla perdida significa que más gente va a suscribirse a Netflix que a Storytel, pero es así. Sin embargo, hay gente que quiere escuchar audiolibros. Eso lo prueban las estadísticas que crecen al menos al doble desde hace muchos años, año con año, de gente que está escuchando audiolibros o contenidos que se refieren a libros. Eh, ¿Por qué vincular la lectura con el entretenimiento? Yo creo que es entretenimiento, es cultura y es entretenimiento. Yo creo que ya tenemos muy bien cubierta como industria el área de la cultura, pero justamente lo que abre un formato como el audiolibro, que se parece a la música, es una audiencia que está ahí en medio, entre el entretenimiento y querer enterarse de lo que pasa. Ve. Salvador Robles dice, ¿cómo obtienen los derechos de autor de los libros para crear los audiolibros? Mm, no, creo que no entiendo bien la pregunta, pero como todos los derechos de autor, en un contrato que hace un editor con un autor, te dice cuáles son los formatos y se ceden o no los derechos para hacer el formato audiolibro. Se hacen como los libros, o sea, el audiolibro es un libro, es un formato, legalmente quiero decir, es un formato distinto del libro, pero es un libro. Eh, Dulce Márquez dice, buen día, muy valiosa la información. Gracias. ¿En qué momento se generan las utilidades de cada audiolibro? Bueno, como decían, si uno piensa el audiolibro como en el modelo de la música, el audiolibro genera distintas maneras de regalías. En una plataforma como Spotify, por ejemplo, cada vez que uno escucha más de 30 segundos un track, genera regalía. Luego eso se tiene que dividir por varias formas, pero se genera por reproducción. Como preguntaba Virginia, una tienda donde se compran los audiolibros, pues es una venta directa, una compra directa de un audiolibro. Genera otro tipo de regalía, pero se generan en el momento en que alguien los consume. Dayana Penalver dice, un favor,
¿Podrías compartir los datos de contacto de Carlos Rojas? Sí, está ahorita en la pantalla, creo, pero mi correo es carlos.rojas@zebralution.com. Omar Díaz pregunta, ¿es posible tener los derechos de un cuento clásico, digamos una fábula de Esopo, para poder convertirlo en audiolibro y monetizarlo? Bueno, esto es como publicar un libro. Uno no tiene los derechos del cuento, uno tiene los derechos de la publicación particular de ese cuento. En este caso, uno puede tener los derechos de un audiolibro. Hay editores de audiolibros clásicos solamente que se dedican a hacer audiolibros clásicos. O sea, ese archivo, ese formato, esa, sí, esa versión es legalmente de ellos, pero los cuentos de Esopo, yo también puedo hacer mi propia versión. Claudia manda en el chat que nos invita a responder una encuesta de opinión. Voy a tomar agua. En Zebralution, ¿tienen alguna preferencia en el tipo de español en el que se producen los audiolibros? España, español neutro, México, Colombia. ¿Esa decisión impacta en el éxito de un audiolibro? No tenemos preferencia, más bien pensamos que cada audiolibro necesita algo en particular. Nosotros ahora mismo estamos produciendo audiolibros con una editorial chilena que se llama La Pollera y con una editorial colombiana que se llama Laguna Libros, y con una mexicana que se llama Sexto Piso. Cada uno de los libros necesita un acento particular. Y un libro como de La Pollera, que se llama La muerte viene estilando, que es un paseo, digamos, por el paisaje chileno, necesita un acento chileno. Un acento chileno que tampoco sea extraño para mí, que soy mexicano, pero que yo puedo identificar, imaginar que está sucediendo ahí. Por un lado es lo que necesita un libro, y por el otro lado es a qué tipo de audiencia va ese libro. Hay una editorial, por ejemplo, de bienestar, ¿no? Que nosotros creemos que ese tipo de libros van a funcionar sobre todo en plataformas de reproducción, de streaming de audio. Esa editorial, el streaming de audio, en realidad el mercado está en América Latina. Aun cuando la editorial fuera española, debería hacerlo en un acento para América Latina, dirigido al público de América Latina, porque esa es en realidad su audiencia potencial. Así que depende de lo que necesite el libro y de la audiencia a la que va. La preferencia es el que vaya mejor para cada caso. Virginia Krasniansky pregunta, ¿el interesado paga por cada audiolibro o hay que afiliarse a una plataforma y escoger el libro que quieres escuchar? Tipo Netflix con películas. Pues el interesado puede hacer cualquiera de las dos. Uno puede suscribirse a Audible, donde pagas una cantidad mensual y tienes derecho a cierta cantidad de lecturas. Puedes suscribirte a Storytel, donde vas a encontrar todos los audiolibros que puedas consumir, como en Netflix, por una plataforma al mes. O puedes comprarlos en Gandhi, donde se compra libro a libro. O puedes suscribirte a Spotify para escuchar música y también audiolibros. El interesado, o sea, cada quien, ese es el chiste de los audiolibros, que estén distribuidos en todos los lugares, donde todo tipo de consumidores los pueden encontrar. Salvador Robles dice, ¿se paga suscripción en Zebralution para escuchar un audiolibro? No, Salvador, Zebralution es un distribuidor de audiolibros. Nosotros lo que hacemos es ponerlo en todas las plataformas. Tú tienes que estar suscrito a alguna de algún modo para poder, o comprarlo en alguna, entrar a alguna para comprarlo. Pero nosotros no te suscribes a nosotros. Para entrar al Lismio, si te refieres a la aplicación lismio.app, te puedes registrar gratuitamente, pero la plataforma donde se escuchan los audiolibros es algo que decide cada usuario. Cristina Vázquez dice, a mí me gusta mucho que exista el formato de audiolibro porque es para las personas que son auditivas, así como el libro impreso es para las que somos visuales. Ya era tiempo, muchas gracias Carlos por la información. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, Cristina. Bueno, Virginia dice gracias, Salvador dice gracias, excelente información, gracias a ustedes. Y no sé si hay más preguntas o alguien quiera decir una pregunta de voz.
como audiolibro. Por favor, les pedimos utilizar la herramienta de la manita levantada por si alguien tiene alguna pregunta. Pues Carlos, de verdad, muchas gracias. Información muy interesante que nos has traído y nos has recordado en este espacio. Entonces, pues también queremos recordarles que vamos a ofrecer, bueno, Zebralution como aliado del Foro Innovación Editorial está ofreciendo un taller gratuito de cómo vender, cómo producir y vender audiolibros el próximo martes 1 de agosto. Ya en el chat hemos estado promocionando la liga de acceso para que se puedan inscribir el próximo 1 de agosto a las 11 de la mañana. Y también recordarles y les pedimos muchísimo su retroalimentación para mejorar en próximas ediciones la posibilidad de contestar la encuesta de satisfacción. Eso nos beneficia para conocer qué es lo que opinan, proponer nuevos temas y dar una mejor oferta para todos ustedes. No hay preguntas, ¿verdad? Pues muy bien, pues no nos queda más que agradecerles a todas y a todos ustedes que tuvieron la posibilidad de conectarse. De verdad, Carlos, gracias. Estamos muy contentos con esta alianza estratégica que Zebralution tiene con la Cámara Editorial y pues a seguir trabajando y fortaleciéndola. Muchas gracias a todos y gracias a ti, Carlos. Gracias, perdón, ahí hay un último comentario de Gabriela. Adelante. Perdóname, estaba aquí. Sí. Dice, las editoriales pequeñas no tenemos los medios para producir audiolibros. Tenemos que recurrir a terceros. Sabemos que depende de muchos factores determinar el costo, pero más o menos cuánto cuesta producir un audiolibro y si fuera venta directa, cuánto se le puede ganar. Bueno, pues esas son las preguntas. Pero las editoriales pequeñas, primero lo del precio de los audiolibros, siempre hay esta cosa de que se cree que es súper caro y no es tan caro. Es producir un libro en realidad, solo que ya luego no se invierte ningún costo adicional. Hay muchos factores para determinar el costo, pero más o menos una hora de producción terminada en América Latina vale entre 250 y $500. Una hora de producción terminada equivale a 9,000 palabras de un libro. Puede haber menos, puede haber más, todo depende de la calidad y todo, pero más o menos así. Y ya, discúlpame, Antonio, era lo último. No, te siguen agradeciendo por la magnífica plática que nos has dado esta mañana. Mucha gente está pendiente y están comentando también que se están inscribiendo al taller, los cuales los seguimos invitando a que puedan participar. Y no nos queda más que agradecerte, Carlos. De verdad, muchas gracias por esta participación. Pues gracias a ustedes, nos vemos el martes a las 11. Gracias a todos y que tengan muy buen día, mucho éxito en su trabajo. Que estén muy bien. Gracias.